Buenas noches, damas y caballeros. Este es su doctor Esther Pichardo de aquí de las oficinas de Advanced Physical Medicine, donde nos puedes encontrar en 3 diferentes localidades en Central Florida. Tenemos oficinas en Kissimmee y en Orlando. Y hoy estoy muy contenta porque hoy no estoy solita, hoy tengo compañía y hoy vamos a estar teniendo una conversación donde vamos a estar hablando sobre un problema que puede estar afectándole a usted y es ese dolor que le da en esa área del talón, en esa parte de atrás del talón, que quizás no te deja caminar, te duele tanto en las mañanas, no puedes caminar, no puedes correr, no puedes hacer tus actividades diarias. Pues hoy te quiero educar sobre qué es el tendón de Aquiles y cuáles las condiciones que pueden causar dolor en esa área y daños en ese tendón. No solamente eso, vamos también a hablar y educarte de qué puedes hacer en casa para mejorarlo, y si no te ayuda, vas a escuchar hoy cómo un método pudo ayudar a alguien que me está acompañando, Sandra, una paciente de nosotros muy querida. Gracias, doctora, por su invitación. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu tiempo. Es un placer. Porque vamos a estar educando a esas personas que nos están escuchando. Sí. Van a escuchar la historia tan linda de Sandra, donde ella estuvo sufriendo de ese dolor por 2 años. Y vamos a estar conociendo de los otros métodos que ella trató. Nada funcionó. Y bueno, pues oficialmente pudimos hacer un tratamiento de plasma rico en plaqueta, y más adelante vamos a estar hablando de cómo del primer tratamiento, que fue algunas 2 semanas atrás, ya no se sufre de dolor. Así que, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias a ustedes por estar escuchándonos. Denle share a este video, denle like. No sabemos cuántas personas pueden estar sufriéndolo. Que esto llegue a Perú, a Argentina, como siempre me escriben. A todo el mundo. Así que si tienen preguntas, siéntese libre de hacernos preguntas. Estamos aquí para educarte y darte esperanza. ¿Por qué? Hemos dado cuenta que cuando no hacemos nada, pero el problema se empeora, el dolor sigue agudizándose, afecta más nuestras vidas, afecta más cómo nos sentimos, y no estamos en tiempo de estar sufriendo de dolor. Así que vamos a buscar alternativas. Así que muchísimas gracias, Sandra, por estar. Gracias a ustedes por invitarme y por la oportunidad, pues, de dar el testimonio. Hace 2 años estaba padeciendo de este dolor que se convirtió en un dolor crónico, y procedimiento, probé la medicina convencional, rayos X, terapias. ¿Dónde tenías el dolor? Específicamente era en el tobillo, aquí. Sí, me pueden enseñar. Todo lo que le llaman el talón de Aquiles, que está aquí completamente. Aquí era un dolor. ¿Sí podemos enfocarle? Que cuando me preguntaban que dijera el nivel de entre el 1 y el 10, yo lo doblaba, porque era un dolor crónico. Demasiado. Ajá. En esta área de aquí completa. En esa área. Entonces, ¿cuándo era que lo sufrías? ¿Todo el tiempo? Lo sufría todo el tiempo. Hubo un tiempo, porque me gusta hacer ejercicio, caminaba muchísimo, distancias largas, pues obviamente para el cuidado a través del haciendo ejercicio lo que se debe. Exacto, de lo que se debe. Pero también tengo un trabajo que es totalmente físico. ¿Donde estás caminando todo el día? El tiempo, todo el día, alrededor de 12 en 16 horas. Y eso es empujar equipo bien pesado. Más o menos del 0 al 10, ¿qué nivel estaba manteniéndose su dolor? Yo te diría, doctora, que el doble. Era un dolor insoportable, totalmente crónico. ¿No? ¿Y cómo le afectaba ese dolor en el pie en su vida diaria? Porque empecé a cojear. Y entonces ahí esa autoestima como que nos falla. Cuando nosotras, pues principalmente nosotras las mujeres, que queremos vernos bien, caminar bien, los tacos. Exacto. Todo eso pues me limitaba. No podía aguantar el dolor. Y tenía hasta deseo de renunciar al trabajo, porque no encontraba solución. Eran medicamentos y obviamente me quitaban el dolor, pero la lesión como tal persistía, constante. Ahí pues empecé a tratar de educarme. ¿Qué remedio? Exacto. ¿Qué otros métodos tú trataste? Yo traté el estirar. Estiramiento, muy bien. Me cambié del ejercicio. Aún cuando iba a lograr ese estiramiento, pues sufría.
Okay. porque me daba, el dolor se intensificaba más. Pues me decepcionaba y decía, Dios mío, algo tiene que surgir, algo tiene que pasar. Todo esto en 2 años. En 2 años. En 2 años me cambiaban los medicamentos, cada vez eran ¿Trataste más fuertes. medicamentos? ¿Trataste Más fuertes. ¿Más fuertes cada día? Sí. ¿Trataste estiramientos? Estiramiento. ¿Trataste otro tipo de ejercicio? En realidad, usualmente eso es lo que se recomienda hacer, ciertos ejercicios, ciertos estiramientos. No funcionaron. No funcionaron. Te seguía afectando hasta un punto que tú dijiste, tengo que dejar el trabajo porque no aguanto el dolor, me está afectando mi vida, no puedo caminar, no puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. Lo que me afectaba era el no poder caminar. Porque me consideraba una persona flexible, ágil. Obviamente caminaba muchísimo, yogueaba. Yo yogueaba casi todos los días, 10 millas y 10 millas venir. Y ya llegó un tiempo, al principio y a mediados de este año específicamente, ya no podía hacer eso. ¿Cómo escuchaste de nosotros y qué te motivó a decir, no, yo voy a querer hacer algo? Bueno, yo había escuchado la experiencia de otros compañeros que le había pasado por lo mismo, pero no en el talón, sino en su rodilla. Pero en mi caso, yo soy muy curiosa, yo investigo mucho, pregunto mucho. Y entonces consulté con varios médicos de medicina convencional, pero que ellos habían dejado ya la medicina convencional y empezaron a practicar y a investigar con unos científicos sobre cómo lograr dejar los dolores crónicos con ejercicio, con una alimentación. Con medicina más natural. Y con medicina más natural. Hubo un médico, fue para México. Yo le escribí y él me dijo, mira, hay un sistema, un procedimiento que se llama el plasma rico en plaquetas. Y yo, sí, porque yo pues dono plaquetas para los pacientes de cáncer. ¿Tenías conocimiento de que era lo...? Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a conseguir esto en Orlando? En Orlando yo no puedo irme hasta México. Y otra ciudad que lo está haciendo era Argentina, algo así. Y decía, pero es que yo no puedo irme para allá. Tiene que haber algo aquí y en aprendiste y entonces escuchaste que nosotros lo estábamos haciendo aquí. Lo escuché por otro compañero, él lo probó. Y cuando él me dijo eso, yo lo vi caminando y dije, ¿qué pasó contigo? Que estás sano. Y me dijo, yo hice esto. Yo fui donde ellos. Y yo empecé a venir aquí en octubre, detrás de ustedes. Pero yo entiendo que hay un protocolo y hay unos procedimientos como los rayos X. Me tuve que hacer un MRI para ver mi daño. Claro. O la profundidad del daño. Claro. O sea, y ahí empecé. Y fue hasta hace 2 semanas que yo logré empezar con el tratamiento del plasma. Ya casi hoy se marcan 2 semanas del tratamiento que se hizo. Ya me toca la segunda, pero si ya estoy sana, el primero funcionó. Del primer tratamiento. Yo no he tenido más dolor y obviamente yo volví, durante esta semana fue físico también, en especial en el día de hoy. Y pudiste funcionar y estás contenta al final del día. Al final del día. Pues yo voy a estar hablando y voy a estar comentando, no sé si tienen preguntas. No. Gracias por todos esos saludos que siempre nos envían. Yo voy a estar queriendo explicar qué es el tendón de Aquiles y qué es lo que pasa y qué es lo que lo empeora para que también usted sepa, porque ya una vez se mejora y aunque usted no tenga problemas, usted quiere también evitar que tenga estas condiciones que se vayan a afectar. El tendón de Aquiles es un tendón que se pega en la parte de detrás del talón y viene de la conexión de los 2 músculos que nosotros tenemos en la pantorrilla. ¿Qué sucede? Ese músculo, cuando se contrae, la función que hace es flexionar el pie. Entonces es como si nos fuéramos a parar de punta. Cuando nosotros estamos caminando, ese músculo, cuando se contrae, nos permite terminar la pisada del caminar. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, cuando nosotros estamos constantemente corriendo, estamos haciendo 2 cosas con ese tendón. Por uno, mientras cuando el músculo se contrae, estamos estirándolo. Segundo, cuando nosotros ponemos la pisada y comenzamos el caminar,
vamos a estirar nuevamente ese tendón. Constantemente estamos estirando ese tendón. Al pasar los años, por la edad, cambios hormonales y diferentes razones, hay debilidad en ese tendón. Entonces, ¿qué sucede? Los mismos ejercicios que hacíamos antes, que quizás tú estabas acostumbrada a correr, empiezas a correr ahora, ese ligamento o ese tendón, quisiera decir, perdón, puede tener más chances y riesgos de afectarse. Especialmente cuando el piso o el suelo donde se está corriendo, caminando es irregular. Si es montañoso, ustedes van a notar que si estabas corriendo y estabas corriendo a una área inclinada, vas a poner más esfuerzo en ese tendón y vas a crear más daño. Por lo tanto, vas a crear más inflamación, más dolor, etcétera, etcétera. Ahí uno de los causantes también bien común es que cuando ya se empieza a tener problemas con ese tendón que viene de esa parte del talón y se conecta con las pantorrillas, los músculos que forman las pantorrillas, cuando estemos caminando, va a continuarse afectando si ya una vez está afectado. Si usted no tiene los zapatos también adecuados, porque pasa mucho en las personas que tienen trabajo, que están caminando mucho o que están corriendo mucho, hay que tener mucho cuidado que los tenis que estás teniendo no sean tenis que ya tienen 3 y 5 años. Y 5 años, correcto. O que si estás teniendo ese trabajo y caminas todo el día, que el tenis o el zapato que estés teniendo tenga suficiente acolchonamiento, no solamente adentro del zapato, pero también la suela. Me encantan las suelas de goma, de hecho, porque absorben mucho del golpe. Entonces, si usted ya está teniendo problemas en estas áreas, es importante que no solamente ese zapato esté bien acolchonado dentro del zapato, en la plantilla, pero también que la suela sea blanda, como por ejemplo las de goma. Son una de mis favoritas. Entonces, ¿qué pasa? No solamente tenemos que corregir eso, pero también tenemos que tener descanso del pie para causar que ese ligamento se vaya sanando. ¿Quiénes son los más comunes que empiezan a sufrir esto? Pues muy bien dicho, los corredores, pues porque constantemente están estirando ese ligamento en la parte de atrás, ese tendón en la parte de atrás. Las personas que hacen cierto tipo de deportes que tengan que ver con brincar, como por ejemplo el jogging, las caminatas, en diferentes texturas de suelo. Exacto. Eso también influye muchísimo. Y muy bien, sí. Las escaleras. Subir las escaleras. El jugar baloncesto es uno de los deportes donde requiere brincar mucho y pues también puede afectar ese tendón de Aquiles. De hecho, doctora, los bailarines también. Sí, los bailarines también, porque todo lo que requiera pararte de puntitas está utilizando esos músculos de las pantorrillas, está estirando drásticamente ese tendón y puede crear esas lesiones. ¿Sabías tú, Sandra, que es más común en los caballeros que en las mujeres? Esa condición. Sí. Sí. No es muy marcada, pero tiende a ser un poco más común. Y tiene que ver por el tipo de actividades que ellos hacen y los zapatos que no escogen correctamente. Exactamente. Eso sí se ve más común en los caballeros, ya después de los 45 años, donde es más común, porque es donde más se empieza a ver estos cambios, esa flacidez en estos tejidos que entonces no pueden soportar tanto daño. Qué bueno que se sepa cuáles pueden ser los daños que puede tener este ligamento. Pues hay pequeñas, y te voy a explicar qué es lo que yo creo que está pasando contigo. Y vamos a estar hablando de también cuáles son algunos de los factores o los tratamientos que se hacen que pueden beneficiar tanto a este tratamiento. Y Sandra, hiciste ejercicio, tú hiciste estiramiento, así es como se comienza. Usualmente este tipo de problema empieza a ayudar, si estabas haciendo ejercicio, estabas haciendo estiramiento, está bien porque ayuda a estirar ese ligamento, a hacerlo un poco más flexible. Pero en el caso tuyo, yo sospecho que estabas teniendo unas pequeñas rasgaduras en ese ligamento que cada vez que caminabas seguías abriendo ese tendón y no permitía que se estuviera sanando. Por lo tanto, no importa cuánto estires, no importa cuánto masajes, no importa cuánto haga el ejercicio, siempre y cuando esas pequeñas fisuras estén y esos pequeños daños estén en ese ligamento, va a crear una inflamación y va a crear dolor. Y constantemente era la inflamación. Era inflamación. O sea, la inflamación nunca cedía.
Bien, no, y peor en la noche. Es bien clásico que este tipo de dolor, cuando están en ese, que tienen esas pequeñas rasgaduras, hay mucho dolor en la noche y cuando te paras en la mañana no puedes hacer la pisada bien. Correcto. Entonces, sí va a causar todos estos dolores y pues sí es importante que se sepa cuáles son los primeros causantes del tendón, el problema en el tendón de Aquiles, lo que ya hablamos, lo que yo creo que en realidad estabas teniendo. Hay otros casos que es todavía aún peor, que este sí que pasa más en los corredores que maratonistas y los que corren rápidamente, tienden a tener riesgos de que se le corte completamente el tendón y el músculo se recoge arriba y entonces ya el paciente, la persona no puede, ahora sí que estamos en un problema peor, no puede pararse de puntillas. Pero yo estuve cerca de eso. Ajá, usted estuvo cerca de eso. Yo estuve cerca de eso porque en una de las radiografías y en uno de los estudios en el MRI ya yo estaba próximo a tenerlo, sí. Sí, se pudo demostrar en el MRI sí. el daño que estaba teniendo. Que tenía. Y entonces imagínate que tú quisieras seguir subiendo las escaleras, trabajando y de repente un día haya una rotura completa. Esos son riesgos que se pueden sufrir. De las mínimas veces, usualmente es un porcentaje muy bajo, pero sí se llega ahí cuando estamos como en un caso como el tuyo, Sandra, que has tenido 2 años con el problema, tienes un trabajo donde estás de pie todo el tiempo, corrías también, hacías tus ejercicios. Entonces tienes, como digo yo, la receta para tener ese tipo de problemas. Lo bueno es que encontraste el tratamiento, viniste con nosotros, te empezaron en otros tratamientos, ¿verdad? ¿Aquí o no? ¿Te fueron directamente en plaquetas? No, yo pedí eso. Ya sabía, yo quiero plaquetas. Yo no quería ningún otro porque obviamente uno de los científicos que yo había consultado te había hablado, ellos me convencieron. Es parte de lo que es la medicina regenerativa. Ajá. Estamos hablando, claro. Cuando tú tienes un daño, y ustedes escúchenme, cuando tienen un daño y tienen una inflamación que está ya pasando todos los días, que te está afectando cómo está funcionando, ya sea la espalda, ya sea la rodilla, el hombro, en este caso el tobillo, y estás teniendo dolor todos los días, es importante que busques trabajar ese tejido o ese problema, porque las pastillas nada más te van a llevar hasta un máximo de alivio. Es alivio. ¿Tú tuviste pastilla tras pastilla? Sí. Te cambiaron diferentes dosis. Y 3 veces me enyesaron. 3 veces me enyesaron, para que tengan idea. Me enyesaron 3 veces y me dieron la bota, que yo decía la robótica esa, eso es horrible, lo que le llaman el gato de aire. Sí, una bota depresión. Depresión. Sí, para que tengan una idea de lo grave que estaba. 3 veces me enyesaron. Porque fue 2 veces y fue hace 2 semanas. 2 semanas hace mi primera terapia. Pero antes de esa terapia, yo fui a la sala de emergencia porque no aguantaba ir, entonces me enyesaron. Me mandan del podiatra, el podiatra también me pone el yeso, otro yeso. ¿Fuiste a podiatra, fuiste a ortopeda? Sí. ¿Fuiste a tu doctor que te dio un medicamento, trataste ejercicio, trataste estiramiento? Nada de eso funcionó. Llegaste hace 2 semanas atrás. Dijiste, y jamás. Quiero las plaquetas. Las plaquetas. Yo le rogaba. Vamos a hablar de qué son las plaquetas. plaquetas. Oportunidad, por favor. Vamos a hablar de qué son las plaquetas y ustedes van a entender por qué es uno de mis tratamientos favoritos. Pues porque se está utilizando la habilidad de tu cuerpo sanar. No es un medicamento más, es lo que ya Dios puso en tu cuerpo. Bueno. Y lo encontramos en nuestra propia sangre. Y eso es lo maravilloso. Entonces, cuando llegaste aquí, se empezó a hacer el tratamiento, te tomaron una muestra de sangre, sí. Pasó por un proceso donde se separó la sangre de lo que es amarillo, ¿verdad? Amarillo. Que es la concentración de esas plaquetas. Eso pasó probablemente a diferentes jeringuillas. Ajá. Entonces empezaron, el nurse practitioner hizo sus inyecciones en la área donde había el daño. Donde estaba el daño específicamente, porque el día que él hizo el tratamiento yo vine con dolor. Ya. Háblanos. El procedimiento seguro, el procedimiento como tal, ¿cuánto tiempo duró? No, fue bien corto, fue como algunos 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos.
2 años de dolor, llegaron 15, 20 minutos, ¿y qué pasó después de eso? Media hora después. Media hora después, desapareció el dolor. Y jamás he tenido dolor. Hasta ahora. Hasta ahora. Recuperé mi energía, lo flexible, camino bien rápido. Camina bien rápido. Porque es complejo, yo me sentía tan mal con esa bota, ese yeso. Yo sufrí muchísimo con ese yeso. ¿Y estás durmiendo mejor, me imagino? Duermo mejor. ¿Tu estado de ánimo mejoró? Bastante. Eso fue lo maravilloso. Uh-huh. Que yo fui feliz aquí y yo empecé a abrazar a todo el mundo cuando llegué acá. Sí, para mí fue bien maravilloso. Ha sido una experiencia que yo no la cambiaría. Uh-huh. El mínimo dolor que tenga, vengo para las plaquetas. Gracias, porque mira, ¿sabes qué, Sandra? Hay algo que yo entiendo. Dios no hizo ningún cuerpo para que sufra de dolor. Eso es así. Yo creo que Dios hizo un cuerpo para que pueda funcionar y nos permite a nosotros funcionar bien. Y me alegra ver que ese dolor que tuviste con 2 años, dices que tienes el doble de dolor. El doble. Si te dicen un 10, tú dices que tenías un 20, que te afectaba en tu trabajo, querías dejar tu trabajo. Sí, ya yo estaba buscando alternativas y yo no puede ser. Entonces lo más que me frustraba era que yo no iba a poder hacer más ejercicio, porque a mí me gusta mucho hacer el ejercicio. Uh-huh. Y de hecho, mi trabajo pues me gustaba me gusta por eso, porque es que estás haciendo ejercicio. Estás caminando, estás haciendo fuerza, claro. que es lo que nos mantiene a nosotras. Pues, sí, sin embargo, cuando tenías dolor querías dejarlo porque no podías hacerlo. No, y entonces también uno deja de ganar dinero, uh-huh. porque por ejemplo en mi trabajo es estar ahí, tú haces el dinero caminando. Sí, si trabajas, si no trabajas. Y entonces yo muchas veces me iba, o sea, ya yo perdía dinero ahí, que era bastante. Y te voy a decir, hay algo que es bien común, Sandra, y yo quiero que ustedes piensen en eso en casita. Cuando pasa ese tipo de problemas, sí, muchas personas terminan dejando su trabajo, sí, o terminan siendo despedidos, pues porque faltan demasiado o no están produciendo lo mismo. Llegan a la casa, no pueden trabajar, no pueden conseguir otro trabajo, caen en depresión, empiezan a afectarse su vida y la historia es diferente. Y a mí me alegra mucho porque para nosotros no es simplemente que ya no estás en dolor. Nosotros sabemos lo que está detrás de eso. El que puedes dormir mejor, el que tu estado de ánimo está mejor, que puedes trabajar más, que puedes producir más, que puedes estar más contenta, que puedes ser más independiente, que vas a poder caminar por mucho más tiempo en tu vida, porque vas a poder hacer tu deporte y porque vas a hacer deporte vas a tener más salud. Todo eso es lo que significa para nosotros el hecho de saber que usted se siente bien, que usted se siente que usted no tiene ese dolor. Yo no he tenido más ese dolor. Gracias a Dios porque ustedes existen. Sí, porque ustedes existen. Ajá. Porque pues Dios sabe sus asuntos como decimos. Y Él hizo un cuerpo para que nosotros pues no sufriéramos. Él lo hizo perfecto, que nosotros lo dañemos, pues es diferente. Pues yo te voy a explicar a ti qué hace las plaquetas en ese tejido y lo voy a explicar a ustedes porque quizás a lo mejor sabes tú más o menos cómo es que funcionan las plaquetas, pero ustedes que están en la casa tratando de identificar y saber cómo es que este plasma rico en plaqueta, que también se le llama PRP, pudo ayudar a esta señora cuando los medicamentos no le hicieron nada. Fue a sala de emergencia, le pusieron 3 veces yeso, le cambiaron diferentes maneras y cantidades los medicamentos, nada de eso le funcionó. Utilizando algo que se encuentra en el cuerpo de ella, que se llaman plaquetas, en una manera concentrada, inyectándolo en esa área, sanó. ¿Qué pasa? Las plaquetas son los primeros que salen cuando hay un daño en un tejido. Digamos, si te caíste o la primera vez que te afectaste ese tendón, ellas llegaron ahí para tratar de reparar un tejido. Y lo que hacen es que empiezan a crear una cascada de sanación. Atraen ciertos químicos, ciertas células en nuestro cuerpo, hasta atraen células madres también a esa área para promover nuevas células y crear sanación. Por eso es que cuando tenemos fractura, se sana. Cuando tenemos rasgaduras en los músculos, en los ligamentos, se sana. Cuando tenemos quemaduras o cortaduras en la piel, se sanan. Porque lo primero que sale es un líquido amarillo, si se fijan, que empieza a formar lo que le llamamos en Puerto Rico una cascarita. Una cascarita, sí, una llaguita. Empieza a sanar y debajo de eso empieza a crear una cadena de sanación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando inicialmente sucede eso,
ya después de cierto tiempo ya eso disminuye, ya el cuerpo simplemente lo que no se sanó puede seguirse lesionando nuevamente. Sí, se sigue deteriorando. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, pues vamos a depositar en esa área una cantidad concentrada de plaquetas para dejarle saber al cuerpo que aquí hay algo que tiene que sanarse. Y entonces esas plaquetas se adhieren a esas pequeñas fisuras y esas partes donde tienes el daño para atraer esa sanación y esas nuevas células, esas nuevas enzimas, proteínas, empieza a crear más fluido de sangre en esa área para que haya la sanación que se tenga que hacer y poco a poco el cuerpo mismo va sanando ese tejido. Y eso es lo que hace las plaquetas naturalmente, ¿verdad? Porque no se mezcló nada, porque no se mezcló nada. No se mezcló nada, es simplemente las plaquetas. Y yo sí bien preguntona, ¿qué vas a poner? ¿Qué le pusiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Ajá. O sea, todo lo hicieron en mi presencia, o sea, nada de otro. Puedes ver ahí exactamente que no hay nada que se mezcló. Ahora, hay otros tratamientos que sí, es bueno que ustedes sepan que en casita se pueden hacer. Hay unas botas que no son las botas robóticas que me estás hablando. Para ustedes en casita, cuando no tienen algo tan severo, aunque yo no soy fanática de esperar a que lleguen a la severidad y pasar por todo lo horrible que pasaste tú. Que yo pasé. Si empezaste a tener este problema, tienes más ya de una semana, es importante que te cuides este tendón, que lo necesitas todos los días para caminar y para funcionar. Hay una bota que se utiliza principalmente para dormir. Es una bota donde usted duerme con el pie echado, inclinado. Ajá. ¿Lo usaste también? Sí. Y entonces de ahí va una tira donde va a sujetar ese pie de esta manera. Cuando se hace eso, durante la noche lo que se está manteniendo es poco a poco ese ligamento estirándose. Cosa de que cuando en la mañana usted se levante, usted pueda contar con que ese tendón pueda tener la flexibilidad de soportar el movimiento. Eso es una de las buenas... y es específico. Esa bota es específica para el tendón de Aquiles. Otra de las cosas que se pueden hacer son ejercicios, muy bien dicho por Sandra, lo que ella hizo, estuvo bien que lo hiciera. No siempre van a funcionar porque si la condición es bastante complicada y bastante severa, no siempre un estiramiento... Un tiempo que no me funcionó el estiramiento. No. Pero en caso... Ocasionaba más, intensificaba. Más dolor, porque tenías esa rasgadura. Ajá, hay otras personas que no tienen rasgadura, hay otras personas que lo que tienen es cicatrices que se han formado alrededor y el tendón es muy duro. Por lo tanto, cuando caminan más de lo que están acostumbrados, ese tendón lo empieza a sufrir. A ese tipo de pacientes le funciona mucho lo que son los ejercicios, los estiramientos, la bota le funcionaría muchísimo. Hay tratamientos como lo es el láser frío, ustedes me han visto hablando sobre el láser frío, que es buenísimo porque también ayuda a promover sanación y a estimular sanación en tejidos que han sido dañados. En otros casos también, ustedes me han escuchado hablar sobre la terapia de ultrasonido. También se puede utilizar el ultrasonido que ayuda a romper cicatrices en el tendón, y eso es cuando el tendón está demasiado duro, tiene muchas cicatrices alrededor. Como ocurrió conmigo, yo lo tenía bastante duro. Ajá, pues entonces y no quería ceder. No quería ceder, entonces para esos casos los ejercicios y los estiramientos pueden ser muy beneficiosos. Así que otra de las técnicas que se hace en otro tipo de casos es, ustedes me han visto también, utilizando estos utensilios, donde al utilizarse en las áreas del Aquiles, el tendón de Aquiles, pues empieza a romper también, es otra técnica, de otra manera de romper esas cicatrices que se van formando para así poder tener más elasticidad en ese tendón, con el fin de que ahora usted pueda caminar y ese tendón pueda ceder y estirarse sin causarle tanto dolor. Así que, no sé si tengo alguna pregunta específica. Tiene saludos. Muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Gracias siempre por el apoyo. Estén pendientes que seguimos todos los jueves a las 8 de la noche trayendo siempre un tema diferente. Sandra, ¿qué tú le dirías a una persona que está sufriendo estos dolores? No deben de acostumbrarse. A eso, porque eso es lo que sucede, eso es lo que hacemos, que nos acostumbramos. No deben de acostumbrarse. Eso es así que no te acostumbres a tener ningún dolor. Y la visita, mire, aquí nosotros en Advanced Physical Medicine, ¿qué es lo que usted puede esperar? Cuando usted llega
a evaluarse para esta condición, se hace un examen físico para determinar qué tipo de problema tiene. Se puede tomar radiografías que aquí en nuestra oficina nosotros los tomamos. Se puede identificar de una manera más segura qué tipo de problema es el que está teniendo usted para nosotros poderlo tratar correctamente y saber cuál de todas estas técnicas que tenemos para ayudar su condición puede ser la mejor. Se hace ultrasonido, se hace el láser, se hace terapias manuales, se hacen ejercicios y se hacen la más favorita, la más sencilla, la más rápida, la más natural. La que más me gusta, las plaquetas, y eso fue lo que hicimos con Sandra. Y de la primera funcionó. Así que, señores, esta fue su doctora Esther Pichardo. Gracias, Sandra, gracias por doctora, estar con nosotros. A usted y a su equipo por cuidar de mí. Amén, amén. Y nos gusta muchísimo lo que hacemos, nos vivimos lo que hacemos. Y si usted está en dolor, no esperes más. Ya Sandra te lo dijo. No te acostumbres al dolor. No te acostumbres al dolor, llama a nuestras oficinas, aceptamos la mayoría de los planes médicos. También personas que no tienen seguro o el seguro no le cubre el tratamiento, hacemos planes de pagos también, con la idea de que puedas tener el alivio ahora, que es ahora que necesitas el alivio, aunque puedas pagarlo poco a poco con el tiempo. Eso hace Advanced Physical Medicine con ustedes. Así que, señores, será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, me los llene siempre de mucha salud. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Estén pendientes. Bye, bye.